Vamos a empezar. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este encuentro de activismo bisexual y de otras plurisexualidades contra el monosexismo. Desde Big Hogan queremos agradecer especialmente a Carlos, que aparte de estar con nosotros en Big Hogan, está en FLGTB, porque él es el artífice de que esto haya sido posible. Carlos, secretario de FLGTB, va a hablar, va a ser uno de los ponentes. Luego tenemos, y vamos a agradecer que hayan hecho el esfuerzo de venir de tan lejos, tenemos a Natalia Bobey, que ha venido desde Lisboa. Habréis leído muchas cosas de las que ha escrito, porque escribe bastante y le publican bastante. Es feminista y activista crítica bisexual plurisexual. También tenemos con nosotros a Esdras Katari, venezolano, terapeuta ocupacional y activista con énfasis en el activismo crítico. Manuel Perdomo también ha venido desde Salamanca y es sociólogo, activista bisexual, escritor y divulgador de subculturas y demografía queer. Y por último, Josh, que viene de Tenerife, activista bisexual no binaria, y él administra el espacio virtual Stop Bifobia y Transqueer, y aparte forma parte de Libertrans, una nueva asociación que ha salido en Canarias. Pues sin más, os voy a dejar que habléis vosotros. Muchas gracias a todos. Sí, hola. Vale. Sí, este soy mejor. Vale. Pues yo me he traído una presentación. Vale. Bueno, como os ha dicho esta Yolanda, soy secret de la FLGTB, que llevo ya un tiempo allí. También he sido coordinador del grupo B de la FLGTB y también he sido coordinador del grupo B de COM. Entonces, voy a hablar un poquillo de cómo es el activismo bi dentro del activismo LGTB, por así decirlo, ¿vale? Para empezar, como soy el primero y me toca, pongo esta diapo para ver cómo definimos bisexualidad, que es la definición de esta acuñada por esta mujer, que se llama Robin Knox, que es una activista bi de Estados Unidos, que dice: definimos bisexualidad como la capacidad de sentir atracción romántica, afectiva y o sexual por personas de distinto género o sexo, no necesariamente al mismo tiempo, de la misma manera y necesariamente con el mismo grado ni la misma intensidad. Y como vamos a hablar de activismo bisexual, comparto aquí una reflexión que ha salido en este grupo bi varias veces, que es que el objetivo del activismo bisexual no es tanto decir quién es y quién no es bisexual, sino contribuir a la creación de espacios seguros en el que cualquiera pueda identificarse como bisexual sin miedo al rechazo. Es más, muchas veces viene aquí la gente al grupo bi y nos pregunta: ¿y yo soy bisexual? No, pues nosotros no tenemos la capacidad de responder a eso, sino que esperamos, o sea, creamos el ambiente seguro para que cada uno pueda llegar a esa conclusión, ¿vale? Que no siempre es tan fácil. Entonces, ¿qué ha pasado con la B en el LGTB? Que parece que somos nuevos, que acabamos de llegar. De eso va a hablar luego Esdras, ¿vale? Pero yo os doy estos datos. El 17 de mayo, que es el Día Internacional contra la LGTB-fobia, en el 2004 se instauró y era el Día Internacional contra la Homofobia. En 2009 se añadió la transfobia y hasta 2015 no se ha añadido la bifobia, ¿ok? ILGA, que es un organismo LGTB internacional, por así decirlo, no ha tenido una secretaría bisexual hasta 2016 y esto se lleva luchando desde 2012, ¿vale? O sea, que ha habido que insistir. ¿Por qué ha habido que insistir? Luego mis compis hablarán de eso. Y los años temáticos de la FLGTB, el lésbico fue en 2008, el trans en 2009 y el bi en 2016. ¿Por qué hay tanta diferencia de tiempo, ¿no? entre
entre una cosa y la otra, porque, spoiler, no es que los activistas bisexuales llegásemos en 2016 aquí en España, ¿vale? O sea, eso luego se va a hablar, no voy a hacer spoiler. Pero eso es en el LGTB. Y fuera del LGTB, ¿qué se entiende como bisexualidad? Bueno, pues os enseño la definición de la RAE, que lo primero es hermafrodita, ¿ok? Y después, dicho de una persona que mantiene relaciones tanto homosexuales como heterosexuales. O sea, ¿qué es una relación homosexual y qué es una relación heterosexual? Lo primero. Y parece que hay que alternar, ¿no? Parece que hay que estar con unos y con otros porque si no, no puedes ser bisexual. También os enseño el de la María Moliner, que es más gracioso. Pues dice, se aplica al organismo que reúne dos sexos en el mismo individuo. O se aplica a la persona que se siente atraída sexualmente hacia los dos sexos y a sus cosas. ¿Vale? O sea, quiero decir, con este tipo de cosas es de entender que la sociedad en general no se sepa realmente qué es la bisexualidad y todas las características concretas que tiene respecto al resto de siglas del LGTB. Y esto, como no vamos a ahondar mucho, yo no voy a ahondar mucho en ello, pero esto tiene un efecto en las personas bi, la bifobia y el monosexismo, que luego vamos a hablar de monosexismo, ¿ok? Tiene efectos, por ejemplo, en este estudio de 2016 hecho en Estados Unidos, se muestra que las personas bisexuales son más propensas, por así decirlo, a trastornos de ansiedad, tanto en hombres como en mujeres, o más intentos de suicidio, por así decirlo. ¿Por qué esto no se conoce? También en este mismo estudio se muestra las tasas de violencia intragénero, por así decirlo, violencia dentro de la pareja, ¿vale? Mejor dicho, violencia dentro de la pareja, esto no es intragénero. Violencia dentro de la pareja es mucho mayor, especialmente para las mujeres bisexuales, ¿no? Esto además es algo que de lo que no se habla mucho dentro del colectivo LGTB. Claro, según estos datos, no es de extrañar que cuando se pregunta a las personas si están fuera del armario, haya una gran mayoría de estar fuera del armario, gays, también lesbianas, aunque menos, pero bisexuales, como podéis ver, tan solo un 28% están fuera del armario con la mayor parte de la gente que conocen, y un 32% con algunos, y un 39% con nadie. ¿Por qué? ¿Por qué hay menos bisexuales fuera del armario que gays y lesbianas, ¿no? Bueno, pues con este punto de partida voy a hablar un poco del activismo bisexual, también desde un poco mi punto de vista, ¿ok? En esta foto veis caras conocidas, pero bueno, no mostraré. Lo primero que quiero dejar claro es que ¿por qué soy activista bisexual? En esta respuesta coge un peso importante el porque quiero, el porque, bueno, pues hay que trabajar por una sociedad más justa, si se quiere, pues venga, vamos a ello. Pero tiene un peso muy importante, por eso es la mayor parte de la diapo, el porque puedo. Porque yo me siento en una situación realmente de privilegio, pues soy un hombre cis, tengo curro, tengo el apoyo de mi familia, tengo una red muy potente de colegas, el apoyo de mi pareja que además no es bisexual y que estoy orgulloso de ser bisexual, que eso no es tan fácil de conseguir, ¿vale? Lo que tengo mucho tiempo libre, pues no, pero bueno, es también importante para hacer activismo, ¿ok? Entonces, digo esto porque en algunos casos, cuando estás en el activismo, te toca exponerte en los medios de comunicación y explicar qué es la bisexualidad, explicar que eres bisexual, ¿no? Entonces, es importante que tu familia, pues, te sientas apoyado por tu familia en tu curro, ¿no? O sea, no es necesario hacerlo, pero te facilita las cosas, sin ninguna duda. Entonces, os quiero mostrar esto de aquí, que fue en el año de la visibilidad bisexual, y esto fue portada del 20 minutos, que es que se da aquí en todas partes, todo el mundo lo tiene. O sea, la señora que limpia en el laboratorio en el que trabajo le llega a casa y me dijo, ¡ay, qué maravilla que te he visto bisexual y tal! Que es un privilegio, lo que digo, que no todo el mundo tiene esto, pero que yo cuando salió esto, que yo no sabía que iba a ser portada del 20 minutos, yo estaba cagado, pero cagado de miedo, porque realmente no había salido del armario con tantísima gente, ¿ok? Y
realmente también salimos incluso en los telediarios. Este es el telediario de la 1 y esta es mi compi Tania, que hablaba de este, y cuando los medios de comunicación tratan la bisexualidad ocurren cosas extrañas, como por ejemplo este titular de aquí, que es "La fiesta gay de Madrid defenderá la bisexualidad". ¿Ok? Que es un poco paradójico. En la línea de esto, titulares de ese tipo, los que queráis, ¿vale? En la línea de esto, cuando te toca explicar qué es la bifobia y el monosexismo, que es esa capacidad que no deja que haya algo entre medias del homo y el hetero, por así decirlo, es algo relativamente abstracto, de lo que luego vamos a hablar, y explicarlo, los medios de comunicación no te lo suelen comprar, porque los medios de comunicación necesitan algo rápido, fácil, visual, tal. Pues, te pegan por la calle por ser bisexual, pues puede ocurrir, pero no es el mayor problema, yo creo, que tenemos, ¿no? La invisibilidad y demás. Entonces, en este programa de La Sexta, que nos buscaban testimonios de personas LGTB de distintos ámbitos para que explicara cada uno qué era la especificidad que tenía su letra. Y yo, jolín, qué bien, voy a poder hablar de bifobia y monosexismo, ¿no? También nos preguntaron de muchísimas otras cosas, como la homofobia en el deporte, que yo me la habían dicho la respuesta, porque yo no sé ni lo que es un fuera de juego. Entonces, claro, yo le conté a la entrevistadora todo el monosexismo, la bifobia, la invisibilidad, qué dificultad hay con ser bisexual e identificarse como ello y tal y cual, y todo el rato le repetía lo mismo, y le decía lo importante que era que por fin en un programa así de importante, porque la verdad es que el programa les quedó estupendo, fue muy, muy bonito, se tratase algo como la bifobia, ¿no? O el monosexismo. Bueno, pues creo que no se oye, pero tengo un vídeo de lo que sacaron de toda mi intervención de lo que yo estuve hablando de bifobia y monosexismo, ¿vale? ¿Conoces a alguien, la acabas de conocer, hola, qué tal? ¿Cómo estás? Y sabe que eres bisexual, te dice, pero ¿a ti qué te gustan más? ¿Los mitos o los coños? Y te quedas como, ¿pero qué me estás contando? Y es muy típico. Y ahora... Tenemos que ligar un montón de tiempo, que voy a tener yo doble de oportunidades. ¿Qué más da que yo sea bisexual si luego tengo habilidad cero para ligar? Pues yo estuve hablando la tira de tiempo de bifobia y monosexismo y mirad la mierda que me sacaron, ¿no? como si esto, o sea, sí es un efecto y tal y cual, pero los medios de comunicación, esta es la mierda que te compran. Y todo el mundo diciéndome por el WhatsApp, ¡ay, qué bien has hablado! En el bar de mi pueblo, que había fútbol, quitaron el fútbol para poner esto y todo el mundo, ¡qué bien, qué orgulloso! No sé qué, yo, jopetas, qué ganas de verlo, ¿no? Y cuando lo veo, salgo hablando de homofobia en el deporte, ¿vale? Que no tengo ni idea de lo que es prácticamente, y también salgo hablando de esto. Y luego, por supuesto, el programa tenía su parte súper importante de pues las identidades trans, de la invisibilidad de las mujeres lesbianas, que por supuesto es un problema, pero cuando hablas de invisibilidad, leñe, habla de bisexualidad también, ¿no? Y fue un poco irritante, pero bueno, os lo cuento en plan, pues yo que sé, nos reímos aquí. Dentro del área BI de la CELGTB se hace bastante curro. La CELGTB es una entidad LGTB hecha de otras entidades LGTB de distintos puntos de España, como por ejemplo aquí en Madrid es una de esas entidades, y se hace bastante trabajo en red con distintos activistas de esas distintas entidades, ¿no? Pues os voy aquí a posturear un poco con las cosas que hicimos, que esta me gustó mucho porque yo soy muy friki, y conseguimos por Twitter que la gente nos dijera pelis, libros, series y videojuegos que tienen personajes bisexuales o que se pueden identificar como bisexuales, y aquí en este link tenéis toda la recopilación que hicimos, y hay cosas, yo he visto cosas muy chulas, también auténticos bodrios, pero cosas muy chulas, de verdad. Pues, por ejemplo, las cuartas jornadas de bisexualidad y diversidad sexual, que fue un encuentro muy chulo en Valencia, porque hubo mucha gente que no era bi, había activistas de los de Valencia de toda la vida, ¿vale? Y que, pues este momento lo pongo en plan positivo, ¿vale? Que a mí me gustó mucho, que hubo un cineforum con Lucía Cruz, que le mandamos un besito, bueno, si nos está viendo, que es una activista bi, que hubo una mujer lesbiana después de ese cineforum
que dijo que explicó, dijo, os quería pedir perdón, dudábamos ya con todo lo que nos había costado nuestra visibilidad como lesbianas, que el hecho de que nos pudiera pasar a nosotras, el decir que nos gustase más, que nos gustasen también los píos, ¿no?, nos daba pánico. Y eso fue un momento importante por el hecho de que reconocía el porqué de ese rechazo, que a mí, pues yo qué sé, en mi mundo de Yuppie no lo había pensado en mi vida. Y fue interesante. También este año se ha sacado un informe en FELGTB de la cara oculta de la violencia hacia el colectivo LGTBI a partir de los casos denunciados en los distintos observatorios o las denuncias que llegan de discriminación LGTB a distintas entidades LGTB, de FELGTB. Y vaya, la mayor parte es de gays, un poquito de lesbianas, y solo un 2% de bisexuales. También hay de personas bisexuales, la mayor parte eran cisexuales, y trans había solo un 20%, ¿no? Entonces es bonito que el informe, está bien que el informe empiece ya a darse cuenta de que no todas las violencias no se ven, ¿no? Y que hay muchas violencias que trabajan a la vez, ¿no? También hablan de las personas mayores, las personas migrantes, ¿por qué no denuncian? Y también hablan de por qué hay tan pocos datos de personas bisexuales, porque han denunciado aquí más personas heterosexuales que bisexuales. What the fuck, ¿no? ¿Por qué? Y el problema no es de las propias personas, o sea, el problema es la falta de empoderamiento de las personas bisexuales o de entender la propia opresión que nos atraviesa, ¿no? El único estudio que yo sepa sobre salud de personas bisexuales que se haga con España fue este de FELGTB también en 2017, que básicamente también muestran cosas parecidas. Pensamiento de suicidio en el año previo a la encuesta, en mujeres 15,2% versus al 11,7% lesbianas, y en hombres bisexuales 37,5% respecto al 13,5% en gays, ¿no? Pero bueno, lo importante, y ya acabó, el trabajo del día a día que hacemos, el que no se ve básicamente, es un trabajo en red con activistas bi y pan de distintas comunidades autónomas. Esto es muy importante, esta diversidad, sobre todo a la hora de escribir manifiestos, que haya más puntos de vista de tal. Se ayuda a activistas bi, tanto de FELGTB o de no FELGTB, a crear, se les asesora, se les da herramientas para que creen su propio grupo bi donde quiera que estén, porque hay sitios en los que es muy difícil, sobre todo en ciudades más pequeñitas, ¿no? Se asesora a las entidades que no tienen gente bi cómo ser más, darles mejor la bienvenida a la gente bi, relaciones internacionales con el activismo bi, tenemos relación con activistas del extranjero como la propia Robinox, que participó en una campaña del 23S de este año. Coordinamos un poco el 23S en las entidades de la FELGTB, escribimos el manifiesto, promovemos actividades, los medios de comunicación, cuando hablan como lo que hemos visto de bisexualidad, pues nos preguntan, y también llevamos la pancarta bisexual del orgullo, que no siempre ha sido fácil llevarla, pero además cuando es bonito llevarla, en 2017, que era el World Pride y que hubo un montón de gente, tuvimos agresiones verbales como que somos unas viciosas, cuando alguien se encaraba a esas personas que no llamaban viciosas decía, pero si sois las que más suerte tenéis, si le dais a todo, ¿no? Yo qué sé, en medio del orgullo, o sea, ¿no? Que eso no es ninguna tontería. Ya acabó el año en la FELGTB, hay años temáticos, el de este año es de mayores y memoria histórica, y bueno, la actual coordinadora del grupo de políticas bi, Noelia, está removiendo Roma con Santiago para encontrar personas mayores bi que puedan hablar de su experiencia, y también para crear una especie de memoria histórica del activismo bisexual, que eso no existe. Y se olvida todo, lo hablamos entre nosotras aquí, que yo no tengo ni idea de historia, y quien tiene un poco de idea de historia tiene mucho que decir. Entonces, pues por eso va a ser importante. Y ya está, me callo. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Manuel Perdomo, soy sociólogo, y bueno, hoy voy a hablar un poco acerca de demografía y subculturas que tengan que ver con la bisexualidad. Bueno, pues a ver.
aquí está la definición de bisexualidad de Robin Ochs, que salió antes en las diapositivas que puso Carlos. Y bueno, a ver, unos aspectos de demografía general. La proporción de personas que se identifican como bisexuales en la población general varía según aspectos sociodemográficos. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá más personas que se definen como bisexuales dentro de grupos poblacionales más jóvenes, dentro de grupos poblacionales pues, que viven en áreas urbanas, entre las personas no religiosas, frente a aquellos que sean creyentes. Y bueno, a pesar de que mucha gente reconoce sentir atracción por más de un género o haber tenido encuentros sexuales con más de un género, solo una mínima parte de los mismos se definen como bisexuales. Como ustedes pueden ver ahí, cerca de un 12% de personas sienten atracción por ambos géneros o por más de un género, un 8% ha tenido relaciones con más de un género, pero solo un 1,7% se definen como bisexuales. Es decir, hay una diferencia clara entre atracción, comportamiento e identidad. Esto pues es el estudio de Williams Institute. Aquí tienen el más citado a la hora de hablar de demografía general en el aspecto LGBTI en Estados Unidos. Según este estudio, pues las personas LGBTI constituirían como entre el 3 y el 4% de la población general. La mitad de esta población sería la gente bisexual, es decir, los bisexuales constituyen la mitad del colectivo LGBTI. Sin embargo, como bien ha dicho Carlos previamente, existe una invisibilización importante que es el problema que más afecta a nuestro colectivo. ¿Qué entendemos por subcultura? No hay una definición exacta de subcultura. Yo he cogido esa de ahí como, sinceramente, podría haber cogido cualquier otra. En el aspecto sociológico o antropológico, pues bueno, una subcultura sería un grupo de personas que comparten creencias y actitudes distintas a las de la cultura dominante de su sociedad. Esa es la definición de EQREF. Ahora bien, podemos hablar, en este sentido, de subcultura LGBTI. También podemos hablar de subculturas pues, poliamorosas, swinger, BDSM. Estas son subculturas de carácter sexual. Obviamente pues, habrá otras subculturas que no sean de carácter sexual, pues como los góticos, los skaters, lo que antes se llamaba tribus urbanas, pero que ahora, como es más académico decirlo, se llaman subculturas, ¿no? Pues bueno, en algunas de estas subculturas, las personas bisexuales tendrán una mayor proporción de representación que en la población general. Y voy un poco adelante. La bandera que ven arriba es la bandera del colectivo Swinger. Es una bandera de reciente creación, se creó en el año 2015. Ahora mismo pido disculpas, pero no recuerdo los creadores, los citaré eventualmente. Y debajo está la bandera del colectivo de BDSM. A ver, estos son distintos estudios y encuestas que se han publicado a lo largo de los años y que hablan de la representación de personas bisexuales u homosexuales dentro de estas distintas subculturas. Como pueden ver, pues, en una encuesta, pues, los bisexuales llegan a ser el 30%, en otra el 20%, o sea, hay un peso mayor dentro de estas subculturas del que hay en la población general. A mí me llama la atención sobre todo el caso de la subcultura swinger, ¿no? Que un 65% de las mujeres que están en el colectivo swinger son bisexuales, ¿no? O sea, básicamente es un colectivo donde la bisexualidad femenina es mayoritaria. Es un colectivo un tanto no exento de heteronormatividad y frente a la bisexualidad femenina que es preponderante, está una bisexualidad masculina que es un poco casi invisible, porque el 65% de mujeres bisexuales frente a un 20% de hombres bisexuales, pues bueno, es una diferencia clara y notable. A tener en cuenta, no estoy diciendo que todas las personas bisexuales sean swingers, poliamorosas, practicantes de BDSM, pero sí estoy diciendo que dentro de estos colectivos hay una representación bastante grande de personas bisexuales o atraídas por más de un género. Y bueno, a continuación me gustaría interesarme por dos subculturas o colectivos que han sido virtualmente ignorados por el activismo bi a día de hoy, que es el de las trabajadoras sexuales en primer lugar y el de las poblaciones institucionalizadas. Mayormente me gustaría hablar pues de la población reclusa. Bisexualidad en el trabajo sexual. Pues se ha hablado mucho acerca de esto, se han publicado estudios de reciente investigación. El que más me ha llamado la atención ha sido el de Beyond the Gaze, que es un estudio realizado por la Universidad de Leicester, en el que se reclutó a una muestra de escorts a través de internet y bueno, se les consultó sus datos sociodemográficos. Particularmente me llamó la atención de que un 43,6%
de las chicas escort, de las chicas que ejercen la prostitución, son bisexuales. Es decir, casi la mitad de las chicas escorts. O sea, es una sobrerepresentación brutal, y yo creo que como activistas esto debemos de tenerlo en cuenta por la especial vulnerabilidad que pueda sufrir este colectivo. A ver, también pues este otro estudio, según Griffith et al., publicado en el Journal of Sex Research, el 67% de las actrices de cine para adultos se definirían como bisexuales. También hay una sobrerepresentación brutal de bisexualidad en las strippers, o sea, en todo lo que viene siendo el colectivo de trabajadoras sexuales, femenino y masculino también, ya hablaré de eso ahora, hay una sobrerepresentación, lo que sí es brutal, de la bisexualidad femenina. Pues ahí estoy publicando, lo pongo, pues estudios de República Checa, Estados Unidos, es donde se han hecho la mayor parte de estos estudios. Aunque existan estudios sobre trabajadores sexuales masculinos, no son tan extensos y han sido una población relativamente bastante ignorada hasta hace bien poco. Aquí pongo pues los pocos estudios que se han publicado. Hay que tener en cuenta que hasta hace bien poco estos estudios pues eran muestras reclutadas de gente que ejercía la prostitución en un contexto urbano, ¿no? O sea, mientras que ahora la mayor parte de estas muestras se reclutan a través de internet. Y creo que, esta es una pequeña teoría mía, que esto influye, sobre todo en lo que viene siendo las trabajadoras sexuales femeninas, en los masculinos no tanto. O sea, el porcentaje de trabajadores sexuales masculinos que se definen como bisexual ha permanecido en las encuestas mayormente, lo ven en el segundo párrafo, estable a lo largo del tiempo. En España, el único estudio que se ha hecho sobre trabajadores sexuales masculinos es el de Zaro Rosado et al., imagino que habrá otros, pero no he podido hallarlos, donde un 46,5% de los trabajadores sexuales se define como bisexuales. Esto fue un estudio realizado en ese año sobre una muestra de trabajadores sexuales reclutadas en la Comunidad de Madrid. No sé si puede ser considerada una muestra representativa, era un estudio pues con una mayor prevalencia de trabajadores sexuales de origen extranjero. Vamos a ver. Algunas consideraciones, pues esto es lo que he dicho antes, que hay la mayoría de muestras de estos estudios se reclutan a través de internet, mientras que antes se reclutaban en talleres de calle o consultas médicas. Y bueno, que existen muy pocos estudios realizados acerca de trabajadores sexuales que sean trans, hombres, mujeres, no binarios, y casi todas con los que contamos están dedicados a trabajadores sexuales cisgénero. O sea, existe muy poco estudios sobre trabajadores sexuales, porque sean mujeres trans, hombres trans, no binarios. Realmente no contamos con datos y sería interesante pues, tener algunos estudios acerca sobre estas poblaciones. Bisexualidad institucionalizada. En esta parte intentaré hablar sobre las personas en instituciones tales como prisiones, centros psiquiátricos, residencias urbanas y rurales. Con respecto a las personas recluidas en prisión, se cuentan con más estudios acerca de la población carcelaria femenina que de la masculina. Pues tenemos, por ejemplo, en unos estudios de Moyer de 78, un 25% de las reclusas en Estados Unidos mantiene relaciones con el mismo género y un 31% de las presas se definen como bisexuales en un estudio de 2001. Hay que tener en cuenta, y esto es un aspecto muy interesante, que si bien hay reclusos y reclusas que empezaron a adquirir una identidad bisexual tras entrar en prisión, pero ellos definían su atracción hacia más de un género previamente a su entrada en prisión. O sea, lo que cambió dentro de su confinamiento fue su identidad, no su atracción. Es una cosa, me parece interesante porque nos muestra la dinámica que, como ya he dicho antes, no es lo mismo identidad, no es lo mismo comportamiento, no es lo mismo atracción. Son tres dimensiones totalmente distintas que tenemos que tener en cuenta a la hora de esbozar pues, nuestros recursos y apoyos como activistas bisexuales. ¿Se apaga? Pues. ¿He sido yo? ¿Le has dado No, Ya está. Pues lo mismo digo, en el caso de la población masculina que sea institucionalizada, la proporción de individuos que han mantenido relaciones con el mismo género antes o después de su confinamiento ha sido estimada en estas cantidades y, como ya he dicho, entre un 23 o un 29% de los reclusos varones se definirían a sí mismos como bisexuales. Al igual que sea en el caso de la población reclusa femenina, una parte importante de aquellos internos que se ven como bisexuales informa de un cambio en su identidad a lo largo de su confinamiento. Algunas consideraciones. En esta ponencia yo he hablado de la población reclusa, pero tenemos que tener en cuenta que esto implica un grado de coacción estatal o administrativa
en lo que viene siendo el confinamiento de estas personas. No he hablado de otras instituciones donde hay un mayor grado de participación voluntaria, como podría ser el sacerdocio, las Fuerzas Armadas. Muy poca gente decide entrar en la cárcel, pero puedes decidir ordenarte sacerdote, puedes decidir entrar en el ejército, salvo casos donde sea obligatorio el servicio militar, entiéndase. Y bueno, pues a mí me gustaría hablar un poco de lo que viene siendo la homosexualidad o bisexualidad en el clero católico. Porque el otro día, por ejemplo, ha salido un libro que dice que 8 de cada 10 sacerdotes del Vaticano son gays o bisexuales. Y claro, habrá gente que dirá, imposible, imposible. Pero es que vamos a ver, yo creo que si en un sitio surge una subcultura de carácter gay o bisexual, pues podría ser perfectamente ese. Y ahí es donde pongo yo distintos porcentajes, distintos estudios donde se intenta estimar la proporción de sacerdotes dentro de la curia romana que serían gays bisexuales. O sea, van desde estimaciones bajas como un 20% hasta altas como un 58%. O sea, según algunos estudios, más de la mitad de sacerdotes católicos serían gays o bisexuales. O sea, esto ya sería un poco, también teniendo en cuenta los puntos de vista de cierta parte del clero, o sea, un poco contradictorio. A ver, pues estas son mis breves conclusiones finales, que es que el activismo bisexual no puede escribirse sin las putas, ni las locas, ni las presas. O sea, son 3 poblaciones que no tenemos en cuenta como activistas, porque yo realmente en ponencias sobre bisexualidad no he ido ni una sola vez, y lo digo desde el respeto a todas mis compañeras, no he ido ni una sola vez a hablar pues, sobre bisexualidad en trabajadoras sexuales, o bisexualidad en reclusas, o bisexualidad en instituciones psiquiátricas. O sea, yo creo que son unas poblaciones que han de ser tenidas en cuenta y ojalá tiendo la mano y animo a todas las activistas que se hayan aquí presentes para que, por favor, las incluyamos en los debates y que ellas estén aquí y que se sienten aquí y que hablen ellas, porque son a fin de cuentas las protagonistas de su historia. Después, la cuestión del trabajo sexual es ineludible al activismo bisexual independientemente de nuestras perspectivas personales con respecto al asunto. Habrá gente que esté a favor de la despenalización, habrá gente que esté a favor de la legalización, pero es que no lo podemos evitar. Cuando la mitad de mujeres que ejercen el trabajo sexual son bisexuales y una cuarta o tercio de los hombres también lo es una cuestión que para nosotros como activistas es ineludible. Tenemos que discutirla sí o sí. Pasamos demasiado tiempo recordando que los bisexuales no son viciosos, o promiscuos, o poliamorosos, o confundidos, e ignoramos que ser vicioso, promiscuo, poliamoroso o confundido es una manera también legítima de ser bisexual. No sé, ¿por qué cada vez que llega el 23 de septiembre decimos no, es que me jode que me digan que soy vicioso, es que me jode que me digan que estoy confundido? Todos hemos estado confundidos alguna vez en nuestra vida. Yo mismo vivo en un estado de confusión permanente. Y a ver, por favor, a tener en cuenta que, sí, esto es una cosa de la que siempre me gusta hablar, la fluidez sexual. La sexualidad, hay tantas sexualidades como individuos hay en el mundo, ¿no? Para algunas personas la sexualidad es algo estático, que permanece inmutable a lo largo de la vida, y para otras personas pues es un viaje, es un cambio y es una evolución. Así que yo pido que tengan en cuenta eso, que para algunas personas este cambio no ocurre, pero para otras sí. Y me gustaría cerrar esto diciendo eso, que hay tantas sexualidades y bisexualidades como individuos hay en el ancho y largo mundo. Y gracias por su atención. Hola a todos. Yo estoy un poquito nervioso. Soy uno de ese 33% de personas bisexuales que viven con un trastorno de ansiedad, por lo cual estas actividades, estas mesas y estas reuniones a mí me causan bastante ansiedad y implican también un gasto energético importante para mí, ¿no? Entonces voy a leer porque así me mantengo en tema, ¿no? Que solo tenemos 15 minutos. ¿Dónde pasó esto? Mis diapositivas son bastante cutres, así que perdonadme por eso, voy a hablar de la B en LGBT, normativización del activismo y reproducciones de exclusión y poder, una reflexión sobre la bisexualidad en la coalición LGTB, ¿no? Vale, esto es de otra charla, pero me viene bien ahora. Quiero que mantengáis esto en mente porque al final voy a hacer una reflexión sobre por qué es necesario
identificarse como activista bisexual y no tanto como activista LGTB, porque para los bisexuales es una necesidad, ¿no? Entonces quiero que mantengan esto en mente, lo que es la alineación, muchas ya sabemos, estamos con el término bastante habituados, es la inmersión en un sistema de poder social que impide a un sujeto pensar libremente acerca de ese sistema o de su posición y colaboración en el mismo. El sujeto alineado renuncia a su voz e identidad asumiendo un discurso que piensa por él, decide por él, jerarquiza sus prioridades, quién es, le impone sus ideales, compromisos y discursos y borra toda vivencia nombrable y perceptible de lo que está viviendo. ¿Les suena de algo a alguien? No. A mí me suena bastante. Se produce una idealización de la fuerza alienante donde ésta abarca las cuotas de poder siempre en nombre del bien común. ¿Vale? Lo que está aquí al final es lo último. A mí me gusta traer cosas que me dicen los activistas y las discusiones que tenemos, y esto es lo último que me ha gustado más que me ha dicho un activista LGTBI, un activista gay, activista LGTBI. El colmo del individualismo y de la exclusión es decirse a sí mismo que se es activista bi, les o gay. Cuando uno dice activista LGTBI, hace una declaración de intenciones, lucha por todos independientemente de que uno sea gay, bi o les. ¿Cuántas de ustedes ven problemático esta afirmación? ¿O estáis de acuerdo? No hay problema en eso, ¿no? Sí, hay bastante problema. Y ya vamos a hablar de ello, ¿no? Vale, aquí mira, tan bonitas que había traído las fotos y se me borraron. No pasa nada. Vale, voy a empezar por si eran fotos. Pero bueno, imagínenlo. Vale, voy al lío. Voy a empezar haciendo una breve reseña de dónde estábamos las bisexuales, que no estábamos en el 69 en Stonewall. ¿Dónde estábamos? Que parece que llegamos en el 2016, como dicen, ¿no? Las personas bisexuales han jugado un papel importante en el movimiento LGTB y en la lucha por la igualdad, siendo incluso partes fundadoras del movimiento y de lo que podríamos decir el esquema de celebración de nuestro orgullo. Sin embargo, muchas de las bisexuales desde los inicios del movimiento han tenido que esconder su orientación debido a la baja aceptación por parte de muchas lesbianas y gays, el estigma y desconocimiento social sobre una orientación no homosexual, la epidemia del VIH, y a muchas otras simplemente se les ha cambiado de orientación, etiquetándoles como gays o lesbianas, o simplemente borradas de la historia LGTB, o bien no haciendo mención a sus nombres y orientación o participación, o como señalé, etiquetándolas como gays o lesbianas. Vale, me salto esta parte porque tengo poco tiempo, ¿no? Vale, el orgullo que no conocemos. Como todas, supongo, sabemos aquí, en el movimiento LGTB consideramos las protestas del 69 como el inicio del movimiento LGTB, ¿no? El inicio de la lucha por los derechos de las personas LGTBI. El 28 de junio del 69, las protestas de Stonewall estallaron como respuesta, y esto es importante recordarlo, como respuestas a los allanamientos, detenciones arbitrarias y agresiones de la policía a personas LGTB. Esa fue la razón, ¿no? Que parece que olvidamos. Las personas se organizan en torno a líderes de las espontáneas protestas, como Silvia Rivera, Marsha Johnson, que tampoco nos cuentan de ellas que Silvia odiaba las etiquetas, decía que le llamaban lesbianas solo porque tenía pareja mujer, pero que ella no era lesbiana, no tenía etiquetas, pero que ella se relacionaba con todos los sexos y géneros. Eso decía Silvia Rivera. Y Marsha tampoco nos cuentan que era de género fluido y de sexualidad fluida. Decía, te la podías encontrar en una manifestación identificada vestida como un hombre, o como una mujer, o como una binaria, entonces era bastante fluida, ¿no? Eso no nos lo cuentan. Sin embargo, ya habían grupos antes organizados de discusión sobre diversidad sexual. Por ejemplo, el primer grupo de estudiantes gays de una universidad en el mundo, el Student Homophile, sí. Actualmente Columbia Queer Alliance, fue fundado en el 67 por Robert Martin, conocido como Steven Donaldson, activista bisexual, este señor de aquí, activista bisexual en la Universidad de Columbia, mientras el primer grupo conocido en Estados Unidos de personas LGTB fue la Sociedad para los Derechos Humanos, establecida en Chicago en el 93. Su vicepresidente, Al Beniger, era un hombre bisexual, casado y con 2 hijos que tenía que mantener su bisexualidad oculta porque el grupo negaba la membresía a los bisexuales bajo la creencia de que no estarían comprometidos con la causa de la liberación gay. Lo mismo sufriría este señor más adelante cuando el grupo de la Universidad de Columbia, el que fundó,
decide negar la membresía a las personas bisexuales, pese a que él fuese un hombre bisexual, que pasaría esos años anteriores, además, colaborando en la creación de otros grupos de hombres gays en diferentes campus universitarios. Las mujeres bisexuales, ya pasados los 70, comenzarían a formar grupos de mujeres bisexuales y sufrirían también lo mismo que sus compañeras bisexuales en Estados Unidos, la expulsión de los grupos de lesbianas y de mujeres y de feministas por no ser lo suficientemente bolleras como para defender la causa de la liberación gay, ¿no? Vale. El orgullo que conocemos, un año después de la protesta, se dio la marcha de liberación de la calle Christopher, el primer orgullo como protesta conmemorativa del aniversario de Stonewall. La marcha se dio inicio el 28 de junio del 64, desde el número 53 de la calle Christopher, que es donde se encuentra todavía el bar, ¿no? La idea de esta conmemoración, y a mí siempre me sorprende que, y eso evidencia para mí también lo que es el borrado bisexual de los bisexuales de la historia, es que la mayoría de las personas LGTB, los que estamos relacionados con el orgullo, incluso activistas, no conocemos de quién fue la idea del orgullo, o lo ignoramos, ¿no? Brenda Howard, activista bisexual, feminista, poliamorosa, activista contra la guerra de Vietnam, BDSMera, vamos, toda lo que sería una mala bisexual, ¿no? Y dio y coordinó una serie de actividades, lo que sería el primer orgullo del mundo, ¿no? También fue fundadora del Frente de Liberación Gay y de la Alianza de Activistas Gay, siendo esta última los primeros grupos organizados políticamente de personas LGTB en el mundo. Ya en los siguientes años de la marcha, un grupo de activistas con la coordinación de Brenda Howard deciden extender la celebración a una semana de actividades dirigidas a discutir sobre las necesidades y dignidad de las personas LGTB. ¿Os suena? El modelo de orgullo que tenemos actualmente. Es decir, que el modelo de orgullo que tenemos actualmente, que todavía seguimos llamando orgullo gay, en realidad es una idea de un grupo de activistas bisexuales. ¿Vale? Da que pensar, ¿no? La epidemia del VIH. Para 1980, la gran mayoría de las organizaciones estaban enfocadas en el abordaje de la epidemia del SIDA, lo cual tuvo también repercusiones en las personas bisexuales. Las activistas bisexuales fueron nuevamente apartadas de los grupos mixtos y se les exigía que al menos ocultasen su orientación, ya que el estigma de la promiscuidad de los gays como causa de la infección era reforzado aún más por los bisexuales, quienes eran acusados, y son aún acusados, por parte de la sociedad heterosexual como los responsables de haber trasladado una enfermedad gay a los heterosexuales. E incluso la famosa revista Newsweek reconocería esta estigmatización en 1987, llamando a las personas bisexuales los últimos parias de la epidemia del SIDA. Vale. Soy promiscuo, estoy confundido y soy invisible, ¿no? Durante décadas el activismo bisexual se ha asimilado también a una corrección política, esa que exigía a nuestras compañeras anteriores que ocultasen su orientación siendo fundadoras, ahora dice que tenemos que ser buenos bisexuales para poder hablar a la sociedad y exigir derechos. El activismo bisexual nos hemos enfrentado a estereotipos muy arraigados en la sociedad, como son la promiscuidad, la infidelidad, la indecisión, la disfuncionalidad, la confusión, en una sociedad donde parece que, como decía Manuel, o que pasar por un proceso de duda, de confusión, es síntoma inequívoco de debilidad e inmadurez. Debemos estar seguras de todos nuestros procesos, que estos estén finalizados y que defendamos nuestras conclusiones como una verdad absoluta, ¿no? No soy promiscuo, no estoy confundido, no soy invisible, se ha convertido en un mantra bisexual en todo el mundo. No es una fase, soy bisexual, pero siguiendo los estereotipos que más hayáis escuchado, ¿no? Se ha convertido en una única herramienta de lucha contra los estereotipos sobre la bisexualidad. La promiscuidad, que se me va esto, la promiscuidad es entendida de diferentes formas en la sociedad y lo que consideramos moralmente en ella. Ya se me acabó el tiempo. Bueno. Te quedan 5 minutos. Queda 5 minutos. Vale. Voy a terminar hablando sobre la necesidad de identificarnos como bisexual, ¿no? Yo creo que identificarse como activista bisexual de esa forma es una necesidad que se debería hacer condición para hacer activismo, ¿no? Identificarnos también como activistas de nuestra orientación. La primera herramienta que tenemos contra el monosexismo y la invisibilidad es decirlo, soy bisexual, ¿no? Y luego hacer activismo, es decir, soy bisexual y luego soy activista, no hacemos al revés, ¿no? No lo hacemos al revés.
¿Recuerdan la cita que les dije del hombre, del activista gay, no? No es la primera vez en más de 10 años de activismo que tengo que escucho esa afirmación, y esto esconde, por supuesto, una construcción visible y palpable en el activismo LGTB de homogeneización de los discursos y las identidades, un interés por alienación de aquellos que tienen menos representación y aquellos que evidencian las contradicciones y reproducciones de exclusión dentro de la coalición. Se nos acusa de individualistas, de exclusionistas, si nos identificamos como activistas bisexuales. Os traduzco, se nos acusa de malvadas por identificarnos políticamente con nuestra propia orientación. Es que es muy fuerte, muy fuerte. Como si hacer uso de la palabra bisexual como etiqueta política restase poder de acción a las luchas contra las discriminaciones que tenemos en común LGTB y que siempre han sido también primer objetivo de los bisexuales, que es la lucha contra el heterosexismo, la heteronormatividad y la homofobia, ¿no? Identificarme como activista LGTB tiene su valor e importancia en la unión de identidades minoritarias para hacer frente a opresiones y discriminaciones comunes de una o de otra orientación hegemónica, ¿no? Es una etiqueta política común que está integrada por orientaciones e identidades que tienen sus propias opresiones diferenciadas y que están expuestas a diferentes realidades sociales, aunque compartimos opresiones comunes, ¿no? LGTB se ha convertido para ese activista en la mayoría en una identidad superior, que con solo nombrarla nos convierte en dueños de la verdad, soberanos de la tolerancia y los seres más inclusivos de este planeta, ¿no? Borra la identidad propia de las personas que integran la coalición y nos impide pasar de la sombra de aquellas que están más aceptadas, reconocidas, toleradas, dejando sin posibilidad que otras visibilicen sus interacciones relacionadas con su propia orientación. Ya termino. Me identifico como activista bisexual no por desmarcarme del activismo LGTB, que muchas veces es lo que leo, ¿no? Y no sé cómo me siguen diciendo esto, ¿no? Ya que desmarcar la bisexualidad del activismo LGTB sería empezar a eliminar la historia del activismo LGTB desde sus inicios. Me identifico de esa forma porque es la primera opción que veo para luchar contra la invisibilidad. Segundo, porque LGTB es una coalición, no una identidad. Eso repetírselo vosotros en nuestras cabezas, tenemos que repetirlo. LGTB no es una identidad, ¿vale? No es una orientación propia. Y que, para ser breve, si nos sumergimos en un análisis estructural, podríamos decir que es contraproducente. Es indudablemente problemático para aquellos activistas de otras orientaciones y identidades menos empoderadas y termina por absorber las reivindicaciones propias de esas identidades con menos representación y poder. Termina por desdibujar las interacciones y las discriminaciones diferenciadas, así como las estructuras de opresiones específicas. Homogeniza un discurso marcado por aquellas que ostentan las cuotas de representación. Así, y para terminar de verdad, invito a las bisexuales, a todas, a todas las que hacéis además activismo LGTB y os identificáis como activistas LGTB, a discutir, estudiar y reflexionar sobre la importancia o la posibilidad de contribución que tiene identificarse como bisexual y como activista bisexual. A tener siempre presente que hablar de nuestras necesidades específicas como bis, de monosexismo como opresión, y que identificarse políticamente como activista bisexual no invalida ni nos aparta de la lucha contra las discriminaciones comunes o por los derechos comunes que tenemos en la coalición LGTB, sino que nos aparta y restringe a solo hablar de las discriminaciones comunes, nos restringe al bien común, ese bien común que podemos discutir luego quién lo define y quién lo acciona, y por encima del éxito de un cambio, y nos imposibilita el éxito de un cambio sustancial de paradigmas, opresiones y exclusiones a los más invisibilizados, ¿no? Me callo. Gracias. ¿Se oye? Sí. Yo soy un poco más cutre, no tengo PowerPoint. Y sigo en la línea de los nervios, ¿no? Por eso también voy a veces a hablar y comentar cosas, ¿no?
Voy a hablar de un tema, porque sé que las compañeras y compañeros van hablando y van a hablar de X temas, pues a mí me toca hablar de otros temas, obviamente, para no repetirnos. Y es un tema que no se escucha, que se oye poco, es mentira, ¿no? Estoy hablando del debate que hay entre lo bi y lo pan. Es lo que me toca hablar, lo siento. Es lo que me toca. Y hablo de ese tema, bisexualidad, pansexualidad, en relación también a todos los debates que se forman alrededor de lo bi y lo pan, donde lo trans entra dentro de ese juego, de esos debates, que muchas veces no solamente es un debate que trata de consensuar qué es bisexual, qué no es pansexual, qué sí es pansexual, qué no es bisexual, sino hay acusaciones, ¿no? de bifobia, panfobia, no, esto es monosexismo, esto es transfobia, es cisexismo. Tiene que quedar claro que cuando yo hablo de lo trans, estoy hablando de un término paraguas que las personas no binarias entramos. Porque las personas no binarias somos aquellas personas, ¿no? que no nos sentimos con el género que nos asignaron al nacer, por lo tanto somos trans. No somos transexuales literalmente, como se suele entender en España, pero entramos dentro del paraguas trans. Entonces, los debates de lo trans tienen que ver con hombres trans, mujeres trans y personas trans no binarias. Además de esas acusaciones entre bifobia, NBfobia, transfobia, cisexismo, a mí lo que me importa además es un debate binario, si se fijan. Bi versus pan, es otro debate binario. Y muchas personas activistas bisexuales no estamos de acuerdo en ese debate, que además se nos presenta de manera binaria, se nos presenta de manera agresiva, y obviamente no queremos demarcar de esos debates que no son debates, porque un debate no es violencia. Y además quizás esos debates se tienen que hacer en espacios de seguridad, no a través a veces de las redes que no sabemos exactamente qué cara están poniendo, a través de Twitter, que nos encanta el Twitter, ¿no? Y a mí me gustaría rescatar algo, una mirada a este debate, una mirada queer, ¿no? Que no solamente es queer, realmente no lo inventó la teoría queer, el feminismo siempre está hablando de la construcción de las identidades, ¿no? Entonces explico un poco la parte así queer rápido, no es Judy Butler lo que voy a leer ni nada de eso, ¿vale? Pero un poco para entender más o menos, por si alguien no sabe a lo mejor a qué me estoy refiriendo con queer, que a veces es un término paraguas y engloba todo. Yo creo que es peor que LGTB a veces, ¿no? Que lo engloba todo, lo difumina, pero a veces tiene que ver con ese activismo crítico con respecto al activismo LGTB, ¿no? Que el activismo LGTB por lo general busca la normalización en la sociedad tal y como está hecha, y el activismo queer cuestiona los pilares de la sociedad, cis, heterosexista, monosexista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando el activismo queer lo que le hace al activismo gay y lésbico es cuestionar las fronteras, cuestionar las identidades. Y el activismo queer lo que fue en ese momento fue una de las llaves, paradójicamente, para que la bisexualidad y la transgeneridad, si se fijan digo transgeneridad, no digo transexualidad, fue una de las llaves para que la B y la T esté dentro de lo que llamamos hoy en día LGBT. Fue una paradoja, ¿no? Si lo queer, por un lado, es un movimiento post-identitario o hiperidentitario por el otro lado, de alguna manera facilitó. ¿Por qué facilitó? La teoría queer o las teorías y prácticas queer, que la bisexualidad y la transgeneridad entraran en el colectivo, porque también la bisexualidad, tal y como se estaba en ese momento, o la transgeneridad, cuestionaban las fronteras. Gay y lesbianas no estaban de acuerdo en ese momento porque estaban cuestionando las fronteras. Entonces, en un grupo de lesbianas, porque estamos hablando de mujeres que están con otras mujeres, van a haber mujeres bisexuales ahí, mujeres que se acuestan con el enemigo, como se suele decir en el activismo lesbiano. O la transgeneridad, que va a entrar un hombre que te dice a ti que es mujer y además te dice que es lesbiana, entonces van a entrar hombres dentro de esa lógica cisexista, ¿no? Entonces, la teoría queer y las políticas bi o trans estaban cuestionando todo eso, ¿no? Pero yo como persona trans no binaria, que me identifico como bisexual, no lo dije antes, también en su momento me identifiqué como pansexual, y fue por un motivo. Y es que cuando yo me acerqué al activismo bisexual, no es que en Tenerife exista federaciones y asociaciones bisexuales, no, sino sobre todo a través de internet, a través del libro, lo que escucha, lo que no escucha, el activismo bisexual o el movimiento bisexual se nos presentó muy binario.
muy binario porque si se fijan, todas las definiciones que hay sobre bisexualidad, o la gran mayoría, hace referencia a me siento atraído por los dos sexos. Me siento atraído por los hombres y mujeres. ¿No? Muchas veces están hablando en binario, hombres y mujeres, por lo tanto las personas no binarias no existen, pero es que además de alguna manera dan por hecho que esos hombres y mujeres son cis. No, yo recuerdo en mi época en Tenerife, tú lo tienes que saber, en la Luna y tú, estaba lleno de bisexuales y muchas bisexuales decían, no, a mí me gustan hombres y mujeres, a mí las mezclas no me gustan. Haciendo referencia a hombres y mujeres transexuales. No a personas no binarias, sino a hombres y mujeres transexuales. Entonces, el activismo, pero también las personas bisexuales que nos encontramos alrededor eran muy binarias. Estaban Manu y poco más, eran los que no eran no binarios, ¿no? En ese sentido, en Tenerife. Entonces, claro, se nos presenta binario. Entonces, escuchamos, leímos sobre la pansexualidad, claro, nos aferramos a esa palabra. Bueno, pues la pansexualidad te gustan todos los sexos, géneros posibles, hombres, mujeres, transexuales, y ahí estamos cometiendo errores. ¿Sí, no? Ahí estábamos cometiendo errores cuando estábamos hablando de todo eso y parece que... Entonces, el movimiento bisexual en Estados Unidos, por ejemplo, una de las críticas que hay es que es esto, que es binario, haciendo referencia solamente a hombres y mujeres. También se puede entender, porque cuando se hablaba de los seres humanos, se pensaba que solamente habían hombres y mujeres. Entonces, si tú dices que te gustan los dos sexos, de alguna manera estás diciendo que te gustan todas las personas, independientemente del sexo que tengan. De alguna manera estaban diciendo eso. Pero obviamente eso no era la realidad. El movimiento bisexual, además, estoy hablando del movimiento bisexual hegemónico, el general. No estoy hablando de grupos que ambos los discuten, se desconstruyen, hay mucha gente trans en esos grupos. Estoy hablando en general. Pues no se cuestionaban el cissexismo, no habían personas trans, hacían referencia a hombres y mujeres cis. Yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota que me pasó en una asociación LGBT, que cuando hice pública que yo iba a transitar físicamente, estoy hablando de hormonas, láser, de alguna manera ya dan por hecho que eres trans, como si antes no eres trans, tienes que pensar algún proceso físico para que... Entonces, eres trans, te etiquetan como trans, y de repente en algún momento yo hablé sobre la bisexualidad, porque uno, bueno, no es un puzzle, sino que está mezclado estamos interseccionados con varias realidades. Hablo del activismo bisexual y de repente todos esos años de bisexualidad en Tenerife, del activismo esto y lo otro, de repente te dicen, ah, pero tú no eras trans. Y tú te quedas así, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los otros? Y son personas formadas que van a los institutos para decir que la orientación y la identidad no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y entonces, ¿qué me estás contando, no? Pero bueno, para que vean cómo lo trans a veces puede incluso invisibilizar la bisexualidad cuando la persona trans es bisexual. Parece que la hipervisibilidad de lo trans invisibiliza lo bi cuando las personas trans somos bi. ¿No? Curioso que eso también pase, ¿no? A veces hay personas que me dicen, me adelanto a posibles preguntas y comentarios, ¿no? A ver, hay que respetar a todas las personas con sus gustos. Si hay personas que les gustan solamente los hombres y mujeres y además solamente les gustan hombres cis y mujeres cis, eso se tiene que respetar. No es que se tenga que respetar. El deseo que sentimos por otras personas lo entendemos que es una construcción. Y si es una construcción, se puede construir bajo los pilares de el cissexismo, el capacitismo, el racismo, ¿cierto? Entonces, el deseo lo tenemos que poner encima de la mesa, al menos el activismo bisexual crítico, para cuestionar por qué hay personas bisexuales que solamente les gustan hombres y mujeres y además cis. Eso hay que cuestionarlo. Porque como mucha gente que dice, no, me gustan solamente las personas blancas, las personas negras no me gustan. Pues ahí te lo tienes que mirar. Quizás el racismo ahí tiene algo que ver, porque las personas racializadas como negras seguro que les gustan las personas negras, pero también las blancas porque son las hegemónicas. ¿Se fijan? Las personas trans nos gustan otras personas trans porque estamos rodeadas de personas trans y nos gustan, pero también nos gustan las personas cis porque es la norma hegemónica, ¿no? Y a veces hay excepciones, cuando hay personas que les gusta solo lo trans o solo... Así tiene que ver con exotificar, que también es una forma de violencia, ¿no? De exotificar o fetichizar, no sé exactamente cómo se dice, creo que se dice de esa manera, ¿no? Entonces también en la parte del deseo, en el activismo bi, tiene que ver con eso.
Por otro lado, yo que me identifico como pan y después lo dejé por todos los discursos que yo entiendo que también es una distorsión, que quizás el activismo pansexual como algo diferente al activismo bi se distorsionó, igual que se hizo con las teorías queer y prácticas queer, que se empezó a distorsionar y se empezaron a decir que un día te levantas una cosa, otro día eres otra cosa, ¿no? Y como burlándose del activismo constructivista queer, ¿no? De alguna manera, yo entiendo que también se ha desvirtuado lo que era el activismo pan, si es que es un activismo diferente. Cuando el activismo bi empieza a surgir en Estados Unidos, por ejemplo, que se basa en el cisexismo muchas veces, en definiciones binarias, surge obviamente en paralelo, porque es una respuesta, pues el activismo pansexual que cuestionaba ese binarismo, cuestionaba que si el objeto de deseo, el objeto de deseo, como les dice el psicoanálisis, tiene que ser cis, porque no pueden ser trans, y además había una parte en el activismo pansexual que tiene que ver con visibilizar lo no binario, que en aquel entonces se utilizaba mucho el término genderqueer, ¿no? Que lo habrán oído, que es como lo no binario y un poquito más, es decir, géneros binarios, pero que también se salen de la norma. Se querían, el activismo pan era un activismo que está muy vinculado al activismo de la identidad de género, al activismo trans, no binario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pasan los años y el activismo bi obviamente va cambiando, porque no es lo mismo hablar del activismo bi hace cuando comienza que cuando está ahora. Y el activismo pan, entonces, si el activismo bi cambia, ¿el activismo pan tiene sentido todavía? ¿Sí o no? ¿O sí? Si las personas que se identifican como pan tienen el derecho de hacerlo y por lo tanto es válido, es una identidad válida. Lo que no es válido a veces en estos debates es cuando se definen las palabras con posturas cisexistas, racistas, capacitistas. Si una persona pansexual dice yo soy pan porque me gustan hombres, mujeres y transexuales, pues ahí hay un problema, ¿cierto? Yo soy pansexual porque me enamoro de las personas, pues también hay un problema, porque el resto de orientaciones también se enamoran, y a veces hay gente que ni se enamora y se desmarcan de la idea de orientación romántica. Entonces, ¿cuándo es un problema lo bi o lo pan? Cuando se usan, ¿no?, definiciones que de alguna manera, por ejemplo, hay mucha gente pansexual que dice yo soy pansexual porque la bisexualidad es esto y lo pan es esto. Mira, no me definas. Tú no puedes definir la bisexualidad cuando tú no eres bisexual. Tú defines lo que para ti es la pansexualidad. Y acuérdate que no la puedes usar para excluir. Lo que no se puede usar es la pansexualidad para tercergenerizar, es decir, utilizar a toda la población trans y pensar que son un tercer género, cuando las personas no binarias solamente formamos parte de un tercio de la población trans. O sea, tampoco es justo, ¿no? Y además que la gran mayoría de personas bisexuales, en la práctica, realmente no es que digan no me gustan las mujeres trans o los hombres trans, por lo general no suele haber problemas. Por lo general no suele haber problemas. ¿Sí? Y cuando hay problemas, eso, poner el deseo encima de la mesa. Que si el cisexismo está construyendo ahí el deseo, ¿no? Entonces, en este debate, un poco así como para terminar, tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, para mí, por ejemplo, no existe la homosexualidad, ni la heterosexualidad, ni la bisexualidad como algo que tenga verdad ontológica, ¿no? Como una esencia, que cada persona tiene una esencia dentro de sí y pasan los años y tú te descubres lo que realmente eres. Obviamente yo no formo parte de esa idea. Y más de una perspectiva queer cuando constantemente estamos en cambio. Yo hoy puedo ser bisexual a saber dentro de 10 años, pero por ahora soy bisexual, o como se suele decir, estoy bisexual, ¿no? Mañana no se sabe, entonces hay que tener en cuenta que las identidades son fluidas, como dice la teoría queer, como también dijo Manu antes, ¿no? Y que los términos que usamos para definir es una cuestión política. Por ejemplo, podemos sentir lo mismo, Manu y yo, o Edras y yo, o Natalia y yo, podemos sentir la misma, como si tuviéramos la misma orientación, pero hemos decidido las 5, incluyendo a Carlos, etiquetarnos de manera diferente, porque además hay cuestiones políticas distintas. Y no necesariamente una es mala y otra es buena. Es mala, obviamente, cuando hay políticas de la transfobia, cuando hay políticas del racismo. Entonces, el debate bi-pan es un problema para el activismo bisexual, porque yo hablo desde ahí, en el sentido que está creando divisiones, tal y como se están manteniendo los debates, ¿vale? Que hay fisuras.
Eso no es un debate nuestro. Si nuestro objetivo es el monosexismo, luchar contra el monosexismo, no importa que alguien se identifique como bi, como poli, como pan, como omni, que también creo que... ¿no? Da igual cómo nos definamos. Ahora, si tu objetivo es solamente con la bifobia, que es algo diferente, yo entiendo que necesites una identidad bi para luchar contra la bifobia. Pero si la raíz, que para mí es el monosexismo, obviamente podemos tener distintas etiquetas en la orientación del deseo, porque al final la raíz es la misma, o una, estoy hablando de una de las opresiones que es el monosexismo, ¿no? Y aquí me callo. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, primero de todo, dar las gracias, bueno, siempre empiezo dando las gracias, siempre, así que dando las gracias sobre todo a Carlos y Kogan por haber ayudado un poco a organizar esto. De hecho, porque como estábamos hablando hace tiempo de a ver si hacemos y tal, y cada vez que nos olvidamos aparecía un mail de Carlos en plan que no me contestáis. Y bueno, gracias también a Yoli y tal, porque también ha puesto, y bueno, Wendy también, pero gracias, es que soy muy así yo. Y bueno, yo me llamo Wei, me llamo Natalia también, soy activista bisexual, plurisexual, también hago activismo sobre no monogamias, relaciones, estructuras de poder, se me va un poco por todo tal. Y... ¿qué iba a decir yo? Yo iba a hablar de... no, coño. Sí, no, a ver... Sí, soy también feminista y tal, ¿no? Yo también estoy un poco, soy persona no binaria, pero soy femenina, entonces también un poco soy neurodivergente, o sea que también me identifico, también tengo ansiedad. Estamos saliendo del armario aquí todas. Pero está bien decirlo, o sea, yo creo que es importante decir estas cosas, sobre todo cuando estás aquí, ¿no? Que la gente muchas veces no sabe muy bien cómo tal, pues yo creo que es importante también decirlo, ¿no? Y también soy persona confusa y soy muchas cosas, ¿no? Persona que he sido bastante promiscua en algunas épocas, bastante hiposexual en otras, o sea que tengo un poco de todo. Privilegio y blanco, eso sí. Y yo iba a hablar un poco, porque aquí los compañeros han hablado un poco de, pues, de activismo, de tal, ¿no? Y lo que voy a hacer es un poco un resumen. A ver, que no hace falta resumir lo que han explicado, a mí me ha gustado mucho escucharles, pero lo que quiero primero explicar que es el paraguas plurisexual, perdón, iba a decir bisexual, plurisexual, porque es una palabra que estamos usando mucho últimamente, bueno, desde hace unos años, pero creo que hay muchas personas que no saben muy bien qué quiere decir y voy a explicarlo, y voy a explicar qué es el monosexismo, ¿no? A ver, ¿qué es el paraguas plurisexual? Porque el plurisexual es una palabra que nació de un debate, antes de utilizar el paraguas plurisexual, se utilizaba el paraguas bisexual, ¿no? Para englobar a todas aquellas orientaciones en las que te sentías atraída por más de una persona, pues eso pasa más de un género, a mí me pasa mucho esto. Más de un género, ¿no? Entonces englobaba bisexual, pansexual, polisexual, pues yo qué sé, homosexual, homoflexible, lo que sea, ¿no? Pero habían personas que no se sentían muy cómodas con este paraguas por dos motivos así generales, ¿no? El primero era que estaba jerarquizando, porque claro, al poner la palabra bisexual delante, pues al final estás visibilizando más la bisexualidad que otras plurisexualidad, que la pansexualidad o la polisexualidad u otras. Y además lo que estás poniendo es una palabra que ya es una orientación en sí. O sea, por ejemplo, si yo me quiero definir como pansexual porque no me gusta la etiqueta bisexual por lo que sea, no porque tenga nada en contra de bisexual, pero no quiero, encima me ponen la etiqueta bisexual porque es el paraguas, es como, no me siento muy cómoda, ¿no? Con esto, entonces hubo como un debate y tal, se quiso utilizar una palabra que no existía o que no existía como orientación, se propuso plurisexual, le gustó mucha gente, no todas. Hubo aquí una pelea importante y al final se empezó a utilizar plurisexual, algunas empezamos a utilizarlo, ¿no? Y plurisexual no es una orientación en sí, sino como un término para englobar a todas las plurisexualidades, orientaciones como pansexual, bisexual y tal. No quiero enrollarme mucho en este tema, porque ya he hablado mucho, además me ha gustado mucho cómo ha explicado ellos muchas cosas. Yo, por ejemplo, me defino como bi, pero también como polisexual. Yo, pan se me hace muy grande. Como todo, es como, uy, no sé, ¿sabes? A veces los tíos no me atraen mucho, me va a épocas, entonces como que, bueno, no sé, a veces prefiero como no, ni vi, a veces no me siento cómoda, bueno, depende, pero que
Me gusta el paraguas pluri de momento y me gusta usar este paraguas. A mí me molestan mucho estos debates tan agresivos entre bi y pan, además que es muy binario, como yo, pues polisexual, pues bueno, ni uno ni el otro, ¿para qué? Pero es como muy... Para mí este debate es muy monosexista ya de por sí, ¿no? O sea, porque el monosexismo, como ahora explicaré, lo que hace es borrar mucho la multiplicidad, la variedad, el hecho de que puedas fluir, el hecho de que puedas cambiar, el hecho de que no tengas que ser una cosa estática o una cosa muy fija, ¿no? Y para mí el debate en sí ya es monosexista. Entonces voy a explicar qué es el monosexismo. La palabra monosexismo aparece porque para hablar de esas personas que tenían privilegios respecto a las personas que nos sentíamos atraídas hacia más de un género, se hablaba de las personas monosexuales. Monosexual quiere decir que te sientes atraída hacia solamente un género, ¿no? Que las monosexualidades más conocidas son la heterosexualidad y la homosexualidad. Que también hay más, pero bueno, tampoco nos meteremos en berenjenales de definir muchas cosas, pero digamos que el monosexismo sería como, igual que el racismo o el capacitismo, una estructura de poder que privilegia a las personas monosexuales y oprime, discrimina a las personas que nos sentimos atraídas hacia más de un género. Y como todas las estructuras está relacionada con otras, evidentemente, de las que voy a hablar, pues está relacionada evidentemente con el heterosexismo, con el cisexismo, y se ve mucho en este debate que estábamos hablando, está relacionado con el capacitismo, incluso con el tema de que estamos confundidas, ¿no? Que nos dicen que somos personas que no sabemos centrarnos o lo que sea, está incluso relacionado con la monogamia, ¿no? Que no podemos ser promiscuas o que yo qué sé, ¿no? Y con el sexismo, obviamente. Bueno, ahora voy a explicar tengo 15 minutos, tampoco puedo enrollarme mucho, pero voy a intentar explicarlo después. Venga. ¿Y en qué se basa el monosexismo, no? O sea, el monosexismo se basa sobre todo, básicamente, en que las personas plurisexuales no existimos. Esto no existe, esta posibilidad está prohibida. Y a partir de aquí aparece casi todo. O sea, aparece el hecho de que nadie es bisexual, pero todas lo somos, ¿no? Como nadie lo es, todos lo somos, en realidad un poco. Entonces, esto no existe. Y aparecen todos los estereotipos que giran a nuestro alrededor, ¿no? Como no existe la bisexualidad, pues existe la heterosexualidad y la homosexualidad, pues somos dos cosas sumadas, por tanto somos promiscuas, porque somos el doble de sexuales. Como vamos saltando de un lado a otro, pues estamos confundidas. Como pues vamos cambiando entre dos mundos que no tendrían que estar juntos, pues somos traidoras. O somos personas que no somos fiables, ¿no? Porque te vas a ir al otro lado. O, bueno, ahora no se me ocurren más, bueno, hay muchas más, ¿no? Pero que digamos que todos los estereotipos están como muy construidos alrededor de esta idea, ¿no? De que no existe y por tanto somos una construcción, que somos una mezcla de muchas cosas, ¿no? Pero aquí ha salido, y a mí me gustaba mucho compañeras, compañeros, compañeres, que el hecho de que el problema que tenemos muchas veces en nuestro activismo es la negación de que podamos ser esto, ¿no? Y entiendo muy bien de dónde sale esto, yo de hecho lo he hecho, en plan, no, yo no soy tal, yo no soy promiscua, joder, Natalia, o sea, yo lo era, ¿no? Y es como, o el tema de la monogamia, yo no soy una persona monógama, pero también me da como miedo, ¿no? Porque una persona bisexual que te dicen que eres promiscua y que además las personas bisexuales no monógamas pues te culpan, ¿no? De decir, no, es que por vuestra culpa pues nos dicen que somos promiscuas y además las mujeres bisexuales pues recibimos mucha objetificación, nos agreden sexualmente y la culpa es de las mujeres no monógamas bisexuales. Como, a ver, un momento. El problema de las agresiones sexuales no es de las mujeres bisexuales no monógamas, sino de los tíos machis agresores, ¿vale? Esto para empezar, y del patriarcado y todo el rollo. Entonces, el problema que tenemos, ¿no?, es esto, ¿no? Esta negación constante de que no podemos ser así. Y por eso está relacionado también con el capacitismo, ¿no? El hecho de que nosotras decir que no podemos estar confundidas, no podemos ser promiscuas y todo, es reproducir también monosexismo, porque decir que lo somos es monosexista, pero decir que no lo somos también lo es. Es como, ¿por qué narices me tienes que decir lo que soy? ¿No? Por el hecho de decir que soy bisexual, soy polisexual o lo que sea, ¿no? Entonces, el hecho constante, el monosexismo, el hecho de que nos esté diciendo, por ejemplo, de que no podemos estar confundidas, es porque el monosexismo es lo que lo hace, es que nos obliga a ser estáticas, a que la orientación sexual tenga que ser algo que no pueda cambiar, que no pueda fluir, que tenga que ser algo muy
pues esto, estático, ¿no? Muy definido. Entonces esto también es monosexismo, el hecho de que no se pueda cambiar, el hecho de que no se pueda fluir, el hecho de que no pueda ser múltiple, el hecho de que no pueda ser variante, esto es monosexismo también, ¿no? Y está relacionado evidentemente con la idea monógama de que solamente podemos estar con una persona, pues solamente te puedes sentir atraída hacia un género, el hecho de que ¿qué más? El hecho de que no puedas estar confundida, por eso no puedes usar las locas, como había dicho también Manuel, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y de dónde sale la idea del monosexismo? El monosexismo está construido mucho alrededor de cuando se han construido también los géneros un poco, ¿no? De que el hombre y la mujer tenían que atraerse mutuamente, tenían que reproducir la monogamia heterosexual. Entonces las personas bisexuales confundíamos mucho este cuadro que se intentaba montar, ¿no? Porque es como, bueno, si yo me tengo que sentir atraída hacia un género para construir un matrimonio y tener hijos, después aparece una persona que se siente atraída hacia más de un género y es como, bueno, ¿y esta persona qué va a necesitar? Más de una persona para, ¿sabes? Para relacionarse. Entonces es como que la idea de la plurisexual, bueno, la idea de que no pueden existir personas plurisexuales también gira mucho alrededor de que no podemos relacionarnos de una forma diferente a lo que es la idea monógama del matrimonio heterosexual que sirve para tener hijos, ¿no? Evidentemente, además, el monosexismo no se aplica igual, bueno, no se ejerce igual si eres un hombre, si eres una mujer, si eres una persona racial. Yo no puedo hablar mucho tampoco del tema racializado porque yo tengo privilegio blanco, pero digamos que intersecciona con otras estructuras. Las mujeres, las personas femeninas plurisexuales recibimos más violencia sexual porque estamos más objetificadas, ¿no? Porque somos el deseo sexual del hombre heterosexual. Pero además también existe en el tema de la racialización, las personas racializadas son personas más promiscuas, siempre se las han señalado más como personas bisexuales, etcétera, ¿no? Y evidentemente esto tiene unas consecuencias. El monosexismo es como muy simbólico, ¿no? Estereotipos, a lo mejor no te agreden tanto por la calle, el heterosexismo funciona más con el hecho de que, bueno, yo te veo con una persona, pues con una mujer, pues yo qué sé, pues te insulto por la calle, te agredo por la calle, no se van a parar y te decir, ¿tú eres bisexual o eres lesbiana? Pues entonces eres bisexual no te voy a pegar, no. Pues te pegan o te insultan pues porque te ven con una persona que te leen con el mismo género. Esto es heterosexismo, esto no es monosexismo, y el monosexismo sería más, pues, ¿eres bisexual? Pues entonces es que eres una promiscua, entonces es que eres una persona con la que no puedo confiar, etcétera, etcétera. Pero esto tiene unas consecuencias, aunque sea muy simbólico, ¿no? Y las consecuencias son pues problemas de salud mental, pues el hecho de tener más miedo a perder el trabajo, de padecer acoso en el trabajo, etc., ¿no? Y evidentemente eso también es muy contextual. Esto no quiere decir que las personas, aunque haya personas que no son heterosexuales y tengan un privilegio respecto a nosotras, estén menos oprimidas, porque yo qué sé, si yo soy una persona plurisexual, pero toda mi vida es una relación súper monógama con un hombre y vivo así como muy estable, a lo mejor no recibiré tanta violencia como una persona que es monosexual, lesbiana, trans, me explico, que tiene una relación con otra mujer, ¿no? O sea, que las estructuras de poder también son muy relativas, pero eso no quiere decir que aunque no sea tan visible o no sea tan palpable, no pueda afectar, y de hecho afecta mucho, ¿no? Y para mí el hecho de que esté tan relacionado con otras estructuras de poder, para mí es muy importante el hecho de poder crear alianzas, ¿no? O sea, para mí no solamente es importante generar un tipo de activismo plurisexual que no vaya en contra de las personas promiscuas, que no vaya en contra de las personas confundidas, que no vaya en contra de todas esas personas que supuestamente reproducen estereotipos, sino que además para mí es muy importante crear alianzas, o sea, porque están dentro de nuestro activismo, y también creo que tenemos que tejer alianzas con el activismo trans, evidentemente, que es para mí súper importante, porque de hecho hay muchas personas trans plurisexuales, pero también con el activismo neurodivergente y con todos estos tipos, y el activismo no monógamo, aunque no sea... Yo cuando hablo de monogamia hablo más de estructura, ¿no? De poder, que no de la monogamia en plan cuántas relaciones tienes, sino como un pensamiento, una tal, ¿no? Pero para mí es muy importante y es muy guay que haya salido en más de una persona, porque creo que
que es importante. Y ya está, o sea, yo creo que ya he hablado suficiente y me está acabando el tiempo, ¿no? Pues nada, ya está. Bueno, ahora vamos a recoger los post-it que habréis escrito, os dejamos 5 minutos para escribir y ellos y ellas van a responder las preguntas.